Hola, ¿qué tal audiencia? Mi nombre es Artemio Salazar y soy el conductor del tren. Un día más les doy la bienvenida a este su programa, El Maquinista Historias de Terror. Así que prepárense un café, pónganse los audífonos y disfruten este relato. Perdóname, Padre, porque he pecado. Durante los últimos 5 años, he dedicado la gran mayoría de mi vida a obras de caridad. No es por la bondad de mi propio corazón, ni nace de un deseo ardiente de ayudar a los menos afortunados que yo. Mis motivos no son altruistas en lo más mínimo, ni mucho menos. Es simplemente porque vivo temiendo por mi vida. Mi incursión en la filantropía comenzó como resultado de conocer a algunos amigos en el parque, hace años. En realidad, Haase era solo un amigo en la definición más amplia de la palabra. Mi asociación con él se vio impulsada principalmente por su inclinación por gastar dinero. De vez en cuando, me compraba comida o me daba su ropa que no quería, cosas que nunca me compraría incluso si pudiera permitírmelo. Jace era el niño rico de la escuela, lo que pudo haber sido un caso leve de afluencia y un deseo latente de aceptación por parte de sus compañeros que resultó en una fachada de aspirante a gángster. Era difícil tomarlo en serio cuando sus zapatillas de deporte de un blanco puro costaban más que todo el guardarropa de la mayoría de las personas. Si bien ninguno de los dos lo dijo abiertamente, ambos sabíamos que si toda la escuela no lo hubiera rechazado, nunca me habría dado la hora del día. El familiar balbuceo de un mensaje de texto entrante sonó a última hora de una tarde de verano, mucho después de que los últimos rastros de una bochornosa puesta de sol se hubieran disuelto en la negra extensión de la noche. Adormecido, busqué mi teléfono, un poco disgustado por haber sido arrancado de las primeras etapas de lo que habría sido un sueño muy necesario. Con los ojos entrecerrados contra la pantalla brillante, abrí un mensaje de Jace. Fue un poco vago, solo decía que tenía planes para divertirse en el parque. Viviendo a solo 4 minutos a pie, tontamente acepté escabullirme de la casa para ver a qué se refería, asumiendo que había conseguido algo de hierba o algo relativamente inofensivo. Estaba de pie en el camino poco iluminado, enfrascado en una conversación silenciosa, pero animada con su primo Josh. Estar cerca de uno de ellos ya era bastante difícil. Cuando estaban juntos, se alimentaban de los planes a medias del otro, superándose incesantemente hasta que las cosas se salieron completamente de control. Ya me arrepentí de haber salido. «Oye, mira esto». Jace susurró con urgencia mientras yo caminaba con dificultad por el césped, todavía mojado por la lluvia de la tarde, antes de detenerme vacilantemente junto a él. Seguí su línea de visión y vi a un hombre parado bajo una luz del parque junto a un banco. Por extraño que parezca, parecía estar vestido como un sacerdote, con vestimentas sueltas y el cuello blanco. Su cabello canoso muy corto desmentía su edad. Estuve lo suficientemente cerca para ver que su rostro parecía demasiado joven para tener una cabellera llena de canas. No pude entender por qué Jace me llamó para esto. ¿Un sacerdote en el parque? Un poco raro, claro, pero ciertamente no valía la pena que lo despertaran. ¿Qué crees que está haciendo ese tipo, de camino a un exorcismo? Josh se rió entre dientes y me dio lo que estoy seguro pensó que era un codazo alegre en las costillas. Creo que se está ocupando de sus propios asuntos, respondí con los dientes apretados mientras me alejaba unos pasos de ellos. Una profunda sensación de presentimiento que pesaba pesadamente en mis entrañas me dijo que no quería tener nada que ver con lo que tenían en mente. «Vamos a meternos con él», Jace dijo en un tono que no pude identificar, pero sabía que no me gustaba. Caminó hacia adelante, Josh siguiéndole los talones como un perro bien entrenado. Dudé y me quedé atrás unos segundos. Cualquiera que fuera el plan descabellado que estos dos idiotas hubieran ideado, no iba a ser bueno. Su falta de inteligencia debió ser contagiosa.
ya que, en contra de mi buen juicio, me apresuré a alcanzarlos. Sabía que no podía detener su plan, es decir, si es que tenían uno, pero tal vez podría calmar la situación si era necesario. «Qué buen tiempo estamos teniendo», nos dijo el sacerdote con una cálida sonrisa, mientras Gase se detenía unos pasos delante de él. Sus ojos, de un penetrante azul cristalino, nos taladraron a cada uno de nosotros por turno. Cuando se encontraron con los míos, sentí una sensación curiosa, como si todos mis pecados hubieran quedado al descubierto, como si mi alma, desnuda y expuesta, estuviera siendo pesada a un nivel kármico. Me estremecí, y una voz tranquila en mi subconsciente esperaba que no me encontraran deficiente. «Filma esto, para nuestra colección», Josh murmuró en voz baja mientras me entregaba su teléfono. No había pasado nada, y sin embargo, mi cuerpo ya estaba lleno de piel de gallina. Retrocedí unos pasos y levanté el teléfono, debatiéndome si debía grabar los acontecimientos que estaban a punto de suceder. Me sentí mal siendo parte de esto, pero si pudiera hacerlo sin levantar sospechas, podría obtener una copia del video como prueba de cualquier crimen que estos dos pudieran cometer. No pensé que podría detenerlos. Una vez que se ponían en marcha con algo, solo se detenían cuando inevitablemente se estrellaban y quemaban. Después de un breve debate interno, resolví hacer una grabación y llamaría a la policía si fuera necesario. No me gustó la mirada en los ojos de Gase. Estaba hambriento, casi depredador, como un león contemplaría una gacela en las llanuras africanas, escondiendo algo elegante debajo de ese vestido. Jace se burló con una mueca de desprecio. Jace mantuvo una mano en su bolsillo, cuyas implicaciones me pusieron nervioso. El sacerdote tomó las molestias con calma y metió la mano en un bolsillo escondido. Sacó una variedad de caramelos duros de colores brillantes con otra sonrisa amable propia de un abuelo amoroso que apacigua a un niño petulante. Es un poco tarde para el azúcar para los niños, pero ¿qué tal un caramelo antes de irse a dormir? Su voz era firme pero suave como el terciopelo, mientras sostenía su mano en un gesto de ofrenda. Jace no quedó impresionado y, aparentemente enfurecido por la oferta, apartó la mano de un manotazo. Los dulces cayeron al suelo. Josh se rió nerviosamente, como solía hacer en situaciones incómodas. Inspiré bruscamente. Mi corazón se hundió en mi estómago mientras Jace sacaba una navaja de su bolsillo. Sabía que algo malo iba a pasar, pero todavía no estaba preparado para ello. Jace quería parecer duro. Era solo cuestión de tiempo antes de que llevara las cosas demasiado lejos y agrediera a alguien. Simplemente no pensé que sería esta noche, ni tampoco a un sacerdote. Tampoco esperaba ser un cómplice involuntario. El cuchillo ni siquiera pareció asustar al hombre. Una cálida sonrisa permaneció siempre presente en sus labios. «Entrega todo lo que tienes», Jace amenazó, señalando al sacerdote con la navaja. Sí, Josh estaba claramente fuera de su elemento. La incertidumbre en su voz era palpable. «Jace, ¿qué diablos estás haciendo?», espeté bajando el teléfono. Esto estaba llevando las cosas demasiado lejos. No quería verme implicado en lo que fuera que estuviera a punto de suceder. «Salgamos de aquí antes de...». Jace me interrumpió, dándome un puñetazo en la mandíbula. Nunca me habían golpeado antes. Y después de eso, puedo decir con relativa certeza que no tenía ningún deseo de volver a hacerlo. Me tiró hacia atrás, causando que mi coxis se conectara con el camino de concreto, enviando una sacudida eléctrica por mi columna. Mi cabeza dio vueltas durante unos segundos, un dolor punzante que emanaba de mi mandíbula en ráfagas entrecortadas. El sacerdote había dado un paso adelante para ver si estaba bien, ofreciéndome su mano una vez más para ayudarme a ponerme de pie. Josh corrió detrás de él, lo agarró bruscamente del hombro y lo hizo girar para mirarlo. Aún así, el sacerdote permaneció tranquilo, casi demasiado tranquilo. No parecía preocupado en absoluto. «Dije que me des lo que tengas», Chase gritó, el cuchillo al nivel del cuello del hombre.
Ustedes, muchachos, deberían entrar en razón y detener esto antes de que suceda algo de lo que puedan arrepentirse. Te perdono por todo hasta ahora, pero no soy Dios. Solo puedo perdonarte un número limitado de veces, respondió el sacerdote con voz firme. Abrí la boca, pero no salió ninguna palabra, solo un chillido ahogado. Jase le lanzó un puñetazo al estómago, enfurecido por su indiferencia. La reacción no fue en absoluto la que quería, sin gritos de dolor, sin pedir indulto, solo una cara sonriente. Extendí la mano tratando de detener a Jace y recibí otro golpe en la cabeza. Mi visión se nubló mientras mis oídos zumbaban, ahogando los sonidos circundantes con un gemido confuso. Me dio unas cuantas patadas rápidas para mantenerme abajo después de que me acurruqué en posición fetal, como un intento instintivo de proteger mis órganos vitales. Me miró con desdén antes de volverse hacia el sacerdote. Al principio, Jace parecía nervioso al sostener al hombre a punta de cuchillo. Ahora se estaba metiendo en eso. Él estaba disfrutando esto. Me enfrenté a la morbosa comprensión de que no era la primera vez que golpeaban a alguien en el parque. Estos dos habían ido más allá de lo estúpidos, ahora firmemente en territorio loco. No podía entenderlo, incapaz de comprender su motivo. Tenían dinero y una vida cómoda y, sin embargo, aquí estaban, dispuestos a tirarlo todo por la borda y hacer daño a los demás sin ningún motivo. Miré hacia ellos, todavía golpeando a este pobre hombre, cuyo único delito fue tener la mala suerte de estar en el parque en ese momento. Salí de mi estupor y busqué en mi bolsillo mi teléfono para llamar a la policía. Para mi horror, estaba atascado en la pantalla de bloqueo, probablemente dañado durante mi caída. No importa lo que intenté, no pude hacer una llamada. Jase hizo una pausa para recuperar el aliento, visiblemente agotado por la incesante ráfaga de golpes y patadas. El sacerdote cayó hacia adelante y Josh ya no lo mantenía en pie. «¿Cómo te gusta eso?», jadeó Jace. «Si tan solo... te perdono por esto». El hombre miró a su atacante, todavía con una sonrisa en su rostro. Esa sonrisa empezaba a resultar un poco desconcertante. No estaba asustado en absoluto. Parecía estar más preocupado por su bienestar que él. Jase solo lo había atacado por unos minutos, pero ya sus nudillos estaban ensangrentados y el labio del sacerdote partido. Si no intervenía, las cosas solo empeorarían aún más. Con algo de esfuerzo logré mantenerme de pie, inestable sobre mis pies como un cervatillo dando sus primeros pasos. No estaba seguro de si las náuseas que sentía eran el resultado de mi lesión en la cabeza o de darme cuenta de lo que Jace estaba a punto de hacer. No pude intervenir lo suficientemente rápido. Apenas había dado un paso adelante cuando la tibia reacción del sacerdote a la paliza finalmente puso a Jase al límite. Sus nudillos estaban blancos mientras agarraba con fuerza la navaja en su mano, y la luz amarilla pálida de una farola cercana brillaba en la hoja. Se lanzó hacia adelante, con una mano sosteniendo el hombro del sacerdote, mientras la otra hundía la navaja en la túnica negra en un rápido movimiento hacia arriba, alojándola debajo de su caja torácica, de una manera que sugería que ya había hecho esto antes. Me quedé allí incrédulo, incapaz, o quizás no dispuesto a procesar la escena que se desarrollaba ante mí. Nunca antes había visto apuñalar a nadie, solo en la televisión. No fue nada parecido a esto. Esto fue crudo, sin guión. Esto fue real. Jase tiró de la navaja hacia atrás, con el rostro pálido y el sudor goteando sobre su frente. Miró la sangre en su mano, y luego volvió a mirar al hombre al que acababa de atacar, como si tratara de entender la conexión entre los dos. Un estanque carmesí floreció en el camino de cemento, alimentado por las constantes gotas que caían de la herida del sacerdote. Josh tropezó hacia atrás, pareciendo a un segundo de vomitar la cena. «Te perdono por esto». La voz tranquila del sacerdote no se quebró ni vaciló. Se agarró la herida ensangrentada y parecía ligeramente dolido.
Hubo un cambio repentino e imperceptible en la atmósfera, similar al olor a ozono y la sensación erizada de estática antes de la caída de un rayo. Chase dejó escapar un rugido animal de frustración mientras corría hacia adelante, cuchillo en mano. En un ataque de ira, como un hombre poseído, siguió apuñalando. Una y otra vez, escuché la pequeña hoja golpear el pecho y el estómago del hombre. Un ruido sordo, horrible y orgánico, similar a dejar caer una naranja desde un edificio de 3 pisos. Cuando mis pies finalmente registraron las señales que mi cerebro había estado gritando, di un paso adelante y agarré a Jace, arrastrándolo hacia atrás usando toda la fuerza que pude reunir. Logré alejarlo del cura, pero el daño ya estaba hecho. Incluso si pudiera llamar a una ambulancia ahora, probablemente no llegaría a tiempo para salvar a este desafortunado extraño en el parque. La sonrisa en su rostro finalmente desapareció cuando se desplomó en el suelo. La sangre se acumulaba a su alrededor. Las plumas líquidas se extendían en forma de alas como una perversión morbosa del ángel de nieve de un niño. Josh miró de un lado a otro entre el hombre y Jace, y finalmente comprendió la gravedad de la situación. Necesitaba llamar a la policía. Mi teléfono todavía no funcionaba. Aturdido, seguí intentando hacer una llamada de emergencia solo para que no respondiera. Escuché a Jace comenzar a reír, nervioso al principio. Luego llegó a un crescendo con una carcajada ruidosa, como si disfrutara muchísimo de lo que acababa de suceder. Me quedé allí sentado, atónito, con la cabeza dando vueltas con incredulidad. No podía creer lo mal que iban las cosas y lo rápido que todo se desmoronó. «¿Te sirve bien?», siseó Jace, con saliva volando de su boca como un perro rabioso. ¿Qué diablos pasó en su vida que lo convirtió en tal monstruo? Esa pregunta me atormenta hasta el día de hoy. Nunca pude preguntarle. Esa fue la última vez que vi a Jace con vida. Al principio, me sentí aliviado cuando vi que el sacerdote comenzaba a moverse lentamente de nuevo. Su mano tembló. Sus piernas se sacudieron mientras lograba levantarse. El sentimiento rápidamente dio paso al terror cuando el cuerpo del hombre se retorció de una manera horriblemente antinatural. Su columna se dobló y crujió mientras se ponía de pie como una marioneta a la que le habían tensado los hilos. No soy médico, pero estoy bastante seguro de que después de perder una cantidad tan grande de sangre, no debería haber podido volver a levantarse. Retrocedí arrastrando los pies, sin estar seguro de lo que estaba pasando. No lo había creído posible, pero esta pesadilla empeoró mucho. Los otros dos parecían tan atónitos como yo. Cuando el sacerdote se puso de pie, nos miró a todos con una sonrisa en su rostro una vez más. No era la sonrisa amable que tenía antes, sino una que no llegaba a sus ojos y me provocaba escalofríos. Me temo que no puedo perdonar el asesinato, muchachos. Ahora deben responder por sus pecados y no tener a nadie a quien culpar excepto a ustedes mismos. Agarró su bata y la levantó un poco más allá de sus tobillos, como una niña pequeña mostrando su vestido nuevo. La pequeña reverencia fue absurda y casi cómica, hasta que formas oscuras comenzaron a salir disparadas de debajo de su bata, como murciélagos asustados hechos de la tela del cielo nocturno, dirigiéndose directamente hacia Josh y Jace. Ambos gritaron. Sus voces estridentes y aterrorizadas resonaron en la noche. No podía moverme, paralizado por el miedo y la confusión. Solo pude observar cómo sombras negras como boca de lobo surgían de las profundidades aparentemente interminables de la túnica del hombre, retorciéndose y escribiendo mientras se materializaban en una masa gruñona de perros del infierno. Uno de ellos rompió con dientes afilados el tobillo de Josh, arrastrándolo. Cayó al suelo, y su cabeza golpeó el pavimento con un ruido sordo mientras más perros venían a por él. Él chilló, tratando inútilmente de luchar contra ellos. Sus puños no hicieron más que enfurecerlos. Olas de calor emanaban de las bestias mientras abismos rojos y grietas comenzaban a aparecer en las formas del perro. Estaba a varios metros de distancia, pero el calor era abrumador,
como si estuviera sentado a 6 pulgadas de un infierno rugiente. Josh no duraría mucho en esa masa ondulante de dientes y garras. Jace logró correr unos pasos antes de que los perros lo atraparan a él también. Un gran conjunto de mandíbulas llenas de dientes relucientes y una lengua azotadora se rompieron alrededor de su cintura, convirtiendo sus gritos en un gorgoteo húmedo. 2 perros más se agarraron a los brazos de Jace, doblándolos hacia atrás y arrancando carne de los huesos sin esfuerzo. Su piel se ampolló por el calor, su ropa se derritió y se fusionó con su cuerpo como una horrible segunda piel. Jace y Josh gemían una cacofonía de súplicas y maldiciones mientras eran arrastrados de regreso hacia el sacerdote. No deberían haber estado todavía vivos, ya que eran poco más que huesos carbonizados y malas decisiones de vida, y aún así pidieron perdón. Estar libres de la agonía, incluso si eso significaba la muerte. Josh dejó todas sus uñas incrustadas en el suelo de concreto mientras lo arrastraban al portal infernal del que vinieron las bestias por primera vez. Después de un minuto que pareció toda una vida, todo terminó. Los perros y los niños habían sido absorbidos bajo el dobladillo negro de las túnicas del sacerdote. Su partida provocó un silencio inquietante y dejó solo unas pocas uñas, dientes y trozos de piel carbonizada. Dejó que su túnica cayera sobre sus tobillos antes de mirarme con una sonrisa que casi me hizo desmayar. Me senté en el suelo aspirando aire como si hubiera estado conteniendo la respiración durante años, probablemente porque así era. Mi cerebro estaba entumecido, aparentemente incapaz de procesar lo que había sucedido, y ya estaba tratando de olvidarlo. Es posible que permaneciera así durante minutos u horas antes de escuchar pasos que se acercaban detrás de mí. Por reflejo, giré mi cabeza hacia la fuente del sonido. Una mujer caminaba hacia nosotros. Sus tacones altos resonaban contra el suelo. Su elección de calzado parecía ser lo único femenino en ella. Sin ellos, no habría tenido ninguna inclinación en cuanto a su género. Su cuerpo era flaco, casi mortalmente delgado, mientras que su pecho era tan plano que casi cóncavo. Llevaba un conjunto igualmente andrógino, una sencilla camisa almidonada con botones y pantalones negros plisados. En cada mano había un granizado de la tienda de la esquina, al otro lado del parque. Abrí la boca para advertirle que no se acercara, solo para que no saliera nada más que un susurro. Ella se detuvo y me miró con curiosidad. Luego observó lentamente la escena que nos rodeaba. La sangre todavía manchaba el camino, y las uñas que Josh dejó eran lo único que quedaba de ambos. Dándome una última mirada, pasó junto a mí y le entregó al sacerdote inhumano uno de los granizados. «Estuve fuera como 5 minutos y tú hiciste una fiesta sin mí», entonó ella, sonando ofendida. Ahora que estaba parada bajo la luz de la calle, podía distinguir claramente su rostro. Un ojo estaba cubierto por pelo rojo llameante, y una cicatriz en el lado derecho de sus labios hacía que pareciera que estaba perpetuamente burlándose. Un movimiento parpadeante cerca de su pierna llamó mi atención. De debajo de su camisa de vestir, justo encima del coxis, asomaba una cola, honesta para Dios. Una cola delgada y flexible de hueso negro segmentado con lo que parecía una punta de pala perversamente afilada. «Estuviste fuera por mucho más tiempo que eso. ¿Por qué compraste 2? No puedo terminar 2». El sacerdote le respondió sin molestarse en reconocer mi existencia. «Era más barato comprar 2 que 1, lo creas o no. Podrían haber sido más cerca de las 10, pero si vieras el cofre en ese cajero lo entenderías. Estaba tratando de llevarla a la trastienda para un polvo rapidito», dijo la mujer, haciendo un gesto vulgar con los dedos y la lengua. «Por favor, no continúes con ese pensamiento. No disfruto tu lenguaje vulgar. Bébete el otro de estos. Odiaría desperdiciarlo». Señaló hacia el granizado y ella gruñó con disgusto. «No me gustan las tonterías frías. Tú lo sabes». «Oh, lo sé». Cuando su mirada cayó sobre mí, sentí todo mi cuerpo tensarse.
Mis músculos se volvieron piedra y mi corazón casi se detuvo. Ella se acercó y se agachó para ofrecerme el vaso de poliestireno que tenía en la mano. Con lo que pudo haber sido una mueca de desprecio, le dio un pequeño movimiento delante de mi cara. Mi amigo de allí castiga a los pecadores. Parece que esta vez te salvaste, pero ya sabes, no aceptar regalos es un pecado. Moviendo la taza una vez más, entendí la indirecta. Me acerqué con manos temblorosas y se lo quité. Es un poco grosera, pero tiene razón. Solo castigo a los que pecan. Después de todo, solo puedo perdonar hasta cierto punto. Si no deseas volver a encontrarte conmigo, haz lo mejor que puedas de ahora en adelante. ¿Está bien? Con eso, el sacerdote se acercó a mí, me apretó fuertemente el hombro y procedió a caminar por el sendero con la extraña mujer. Su cola en forma de látigo iba detrás, moviéndose hacia adelante y hacia atrás como un gato juguetón, mientras desaparecían en la oscuridad. Hice todo lo que estuvo a mi alcance para prestar atención a su advertencia, y desde entonces me he comportado de la mejor manera. Ofrezco cada momento de mi tiempo libre como voluntario, en un intento de mejorar el mundo, aunque sea en una cantidad minúscula. Desde entonces me he encontrado con muchas personas cuyos pecados merecían ser juzgados por ese sacerdote. Sin embargo, también me he dado cuenta de que el mundo no es justo. No puede con todos, pero él podría aceptarme si cometiera un desliz, aunque fuera una vez. Solo una vez.